Muy bien, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 10. Vamos a leer los versículos 12 al 13. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 13. Dice así la palabra del Señor: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames? Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Es la palabra del Señor. Hermanos, nosotros siempre le estamos pidiendo cosas a nuestro Dios. De hecho, por esta época particularmente, muchos estamos pidiendo al Señor que nos ayude a completar algunos proyectos que disponemos para todo el año. Siempre estamos pidiéndole al Señor, siempre. Pero en este texto tenemos a la inversa. Ya no lo que nosotros le pedimos a Dios, sino lo que Dios nos pide a nosotros. Y espero, mis hermanos, que con la misma urgencia que queremos que Dios atienda a nuestras peticiones, entonces nosotros atendamos a las peticiones que Él nos hace en el texto que vamos a estar estudiando en la mañana de hoy. Nuestro texto en el versículo 2 empieza diciendo: ahora pues, Israel. Ese ahora pues inmediatamente levanta la alerta de contexto, de qué viene hablando. Prestemos la atención, hermanos, al contexto de esta declaración. Primero, la más amplia, la de todo el libro. El libro de Deuteronomio se ubica cuando la nación de Israel justo va a entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Ellos habían estado peregrinando en el desierto por aproximadamente 40 años debido precisamente a sus desobediencias, y ahora ya están a punto de entrar y Moisés se toma el tiempo de recordarle todo su peregrinaje. Moisés les repite básicamente toda la ley a ellos. Deuteronomio quiere decir segunda ley, deutero segunda, nomios ley. Entonces les recuerda la ley. Y en el contexto más cercano, en el capítulo 9, versículo 13, dice: y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Moisés les recuerda a la nación que en un momento Dios los había querido destruir. ¿Y por qué los había querido destruir? Precisamente por las muchas rebeliones que ellos tuvieron, rebeliones que no todas, pero algunas se las va a empezar a mencionar. Noten conmigo en el versículo 16. Y miré, y he aquí habías pecado contra Jehová vuestro Dios, os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Les recuerda el becerro de oro que ellos se habían hecho. Y en el versículo 22 les recuerda varias. También en Tabera, Masá y en Kibrot Hataaba provocasteis a ira a Jehová. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo conozco. La rebelión de Tabera la tenemos en Números 11:3, en donde Dios los castigó por ellos haberse quejado de Dios. Les hizo un incendio en los que consumió a mucho. La rebelión de Masá está narrada en Éxodo 17, en donde tuvieron sed, se quejaron del Señor. La rebelión que nombra de Kibrot se narra en Éxodo 11 del 33 al 34, donde ellos fueron codiciosos. Y más importante para efectos de lo que hoy tenemos, la rebelión de Cades Barnea fue la de la famosa historia de los 12 espías que se narra en Éxodo 11 y 12.
en Números 13 y 14. En esa historia es cuando Dios les dice que manden 2 espías para que reconozcan la tierra, y esos espías traen el reporte. Entre esos espías solamente, había 2 importantes, Josué y Caleb. Solamente Josué y Caleb animaron al pueblo para ir y tomar posesión de la tierra. Ellos le creyeron a Dios, pero los otros 10 espías desanimaron al pueblo, y el pueblo se desanimó y le dijeron a Moisés que mejor se devolvieran para Egipto. Rechazaron la tierra. Los espías habían ido y vuelto en 40 días. Entonces Dios de castigo les dijo, bueno, por cada día, ahora ustedes van a andar peregrinando 1 año por cada día, o sea, 40 años peregrinando en el desierto hasta que toda esa generación que no creyó en Dios murió. Y ya han pasado esos 40 años y están ahí a puertas de entrar en la tierra prometida. Entonces Moisés les recuerda todas sus fallas. Así que la mención que nosotros tenemos en este texto busca que no vuelvan a caer en eso. De hecho, en el capítulo 10, versículo 10 dice: y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez y no quiso destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Moisés intercedió por ellos. Dios escuchó la oración de Moisés y les reafirmó el que podían entrar a la tierra prometida. Así que ellos van a entrar. Lo que nuestro texto entonces está diciendo, hermanos, es lo que ellos deben hacer para no volver a perder las bendiciones de Dios. Para que no vuelvan a sufrir la disciplina de Dios. Dios no los disciplinó a ellos, o más bien en este texto no dice algo como que, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que te hagas unos 100 millones de carros cerrados, que tengas un ejército bien organizado, que te hagas de muchísimo oro. No, eso no es lo que Dios les pide. Porque las fallas de ellos no fue por eso. Ellos perdieron las bendiciones de Dios, no fue por no haber sido un gran ejército, tener mucho oro, tener carros cerrados. Ellos perdieron las bendiciones de Dios por no hacer lo que Dios les decía, por no creer en Dios y obedecer a su palabra. Así que, hermanos, lo que nosotros tenemos aquí es precisamente las peticiones de Dios para que nosotros andemos como Él quiere y disfrutemos de sus bendiciones, como lo vamos a poder apreciar. El bosquejo entonces de los versículos 12 y 13, como lo vamos a estar tratando hoy, va a estar dividido en 3 puntos. Primero vamos a ver lo que Dios pide. Después vamos a ver la manera de cumplir lo que Dios pide. Y en último lugar vamos a ver la bendición que Dios da por cumplir lo que Él pide. Entonces prestemos en primer lugar lo que Dios pide de ti, de mí, de nosotros. La palabra pedir, que aparece en el versículo 12, expresa un deseo. No lleva una carga tanto de mandato. Es interesante que el texto no dice como, ahora pues Israel, Dios te ordena, como el soberano rey de los cielos, que le temas, que lo ames, que le sirvas. No. Aquí lo que tenemos es como un padre hablándoles a sus hijos, en la sencillez desde el corazón. Hijitos, miren todo lo que les pasó. Yo no les estoy pidiendo gran cosa. Yo lo único que les estoy pidiendo es que me teman, que me amen y que me sirvan. Eso es todo. Es como un papá que le habla a su hijo y no le dice al hijo, hijo, yo lo único que te pido a ti es que me traigas buenas calificaciones en el colegio. Yo no te estoy pidiendo que seas el mejor. Yo no te estoy diciendo que ganes los campeonatos. Yo no te estoy diciendo grandes cosas. Solamente, hijo, sé un buen estudiante. Cumple con los requisitos básicos. Aquí, hermanos, no tenemos una carga pesada de parte de Dios. Tenemos a un padre hablándole a su pueblo en ese tiempo y a su pueblo hoy de lo que Él quiere para que sean bendecidos.
para que les vaya bien, para no tener problemas, como un padre hablándole a sus hijos. Tengamos, hermanos, ese corazón en la medida en la que escuchamos estas peticiones de parte de Dios. Por supuesto, no quiere decir que como no tienen la carga de un mandato debemos desobedecerlas. No. Es que Dios nos está hablando con ternura, otra vez, como un padre a sus hijos. Entonces, la primera de las peticiones es temer a Dios. Regálame un momento. Temer a Dios. Otra vez. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová, que andes en todos sus caminos? Vamos a ver que esta sola es la primera de las peticiones. ¿Qué es temor, hermanos? En las Escrituras, la palabra temor es utilizada muchísimas veces, y lleva la idea o lleva el significado de algo que te asusta y contra lo que tú no te quieres enfrentar porque tú ves que eso es algo que tú no puedes controlar. Por ejemplo, Deuteronomio 21 dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. No tengo un ejército más grande. Pues si yo voy a la guerra y voy con 1000 soldados y me encuentro que mi enemigo son 100 y vienen con palos, mientras que yo estoy con metralleta y demás, pues yo no les voy a tener temor. Pero si yo voy con mis 100 soldados, con metralletas, y me encuentro con un ejército de 1000 soldados que tienen hasta tanques de guerra, entonces ahí sí voy a temer. Ahí no me les quiero enfrentar porque me pone en peligro. Otro texto, Deuteronomio 19:20 dice: y los que quedaron oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Noten, oyen, temen, y como tienen temor, no quieren hacer algo que notaron no les convenía. Cuando uno teme, uno no quiere hacer algo porque uno reconoce que eso pues no le va a ir bien. Entonces, hermanos, temerle a Dios es verlo como alguien contra quien no te quieres enfrentar. No es seguro enfrentarse contra Dios, no es seguro irse contra su voluntad. Tú le temes, eso es lo que nos llama el Señor, a que tengamos a Dios con temor. Yo no me quiero enfrentar a Él. De ahí que la palabra también se refiera a reverencia, que no es meramente un susto, es que yo reverencio, yo sé que ese otro o eso es mayor que yo. Yo no lo puedo dominar, yo no puedo hacer lo que yo quiera con eso, en ese caso con Dios. Entonces yo lo reverencio, lo respeto, no quiero hacerlo enojar. Dios nos pide que le temamos. En Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio para ser una persona sabia es temerle al Señor. Noten eso, o sea que temer a Dios se manifiesta en una vida sabia. Cuando yo temo a Dios, yo empiezo a ser una persona sabia. Lo mismo Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Cuando tememos a Dios somos personas sabias. Eso entonces es lo que nos lleva a lo siguiente que menciona el versículo: que andes en todos sus caminos. Ustedes pudieran creer que temer al Señor es una petición y andar en sus caminos es otra petición, pero más bien veo que andar en sus caminos es la evidencia de que le tememos al Señor. ¿Por qué? Noten por lo menos, vamos un poquitico atrás en nuestras Biblias, en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 2. Dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. ¿Notan? Temas a Jehová tu Dios, guardando sus mandamientos. Hermanos, una persona que dice temer al Señor es una persona que anda
como Dios quiere, en conformidad a nuestro texto. Asimismo, 1 de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ojo, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor. Y Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. ¿Notan? Esas iglesias le temían al Señor. ¿Qué hacían? Andaban como Él quiere. Eso es lo que quiero decir, hermanos, es que el temor al Señor no es algo estático. O sea, un cristiano que diga que le teme al Señor, pero no hace nada, no teme al Señor. El temor del Señor nos lleva a actuar, nos lleva a obedecer, nos lleva a hacer lo que a Él le agrada. Y eso, cuando habla de andar en todos sus caminos, se refiere a la conducta, al estilo de vida, la práctica cristiana. Nosotros estamos llamados a ser como Cristo. La Biblia dice que debemos andar como Él anduvo. El cristiano que le teme al Señor es un cristiano que anda como Cristo andó. Porque yo le temo al Señor, yo quiero agradarle, dice, en todos los caminos. No, es que yo le temo al Señor y yo soy un cristiano que anda en lo referente a la mentira y a los cultos, pero lo de la sexualidad no mucho. No, hermanos, Dios quiere que nosotros le temamos y andemos como Él quiere en todos nuestros caminos. Cómo criamos a nuestros hijos, cómo nos relacionamos con nuestro cónyuge, cómo nos relacionamos en nuestro hogar, cómo somos en el trabajo, cómo somos en los estudios, cómo soy con el vecino. Que en todos mis caminos se vea que yo tengo un Dios y que yo no quiero desagradar a ese Dios, que yo le temo a Dios. La siguiente petición que Dios nos hace, la primera es que lo temamos, la segunda petición, y que lo ames. Noten la diferenciación que se hace con ese y que lo ames. Yo te pido que le temas andando en sus caminos y que también lo ames. La palabra amor aquí, un léxico le da el sentido de tener un gran afecto y lealtad hacia alguien. O sea, Dios nos está pidiendo que nuestros afectos, que nuestras pasiones estén hacia Él. Eso es lo que les dijo en Deuteronomio 6, el famoso Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ama al Señor. Mandamiento que el Señor Jesucristo 3 veces repitió en los evangelios, recordando que el más grande mandamiento era amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Amemos al Señor con entrega total. Hermanos, lo que esto implica es que, ojo, Dios dice que me temas, pero ahora dice que me ames. Porque es que Dios no quiere creyentes que estén ahí, ay Dios. No, Dios quiere creyentes que lo amen. El temor va relacionado aquí con el amor hacia nuestro Dios. A ver, una esposa pudiera temer a su esposo y hacer todo lo que él pide por temor a que él la golpee. Una esposa que es agredida puede hacer todo lo que su esposo pide por temor a él, pero un temor de que lo golpee. Si ese esposo, no sé, sale de casa y dice, hoy quiero comer frijoles, ella va a estar afanada en hacer los frijoles de la manera que a él le gusten para que ese hombre no se ponga bravo y no la agreda. Pero una esposa que teme a su esposo y lo ama, cuando él le dice, hoy quiero frijoles, ella en temor dice, yo quiero hacer lo que mi esposo quiere. Él es la autoridad, yo lo quiero honrar. Él es mi esposo y él me pidió unos frijoles, yo le voy a hacer unos frijoles.
Pero la que ama también, entonces le mete ganas, le mete pasión a esos frijoles y le encima un chicharrón para que ese esposo esté bien contento. Porque no solamente hay un temor, sino que hay un amor. Dios quiere, hermanos, que nosotros temamos y que nosotros lo amemos. Jesús dijo que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él da el primer paso. Él ya nos amó entregando su vida por nosotros. Es la conciencia de ese amor, es la que a mí me lleva a amar al Señor. Los que aman al Señor es porque han sido amados por Él. Es ese amor el que me derrite a mí. O sea, noten, hermanos, que esto no es ámeme. No. Esto es, yo entregué mi vida por ti. Tú eras un fracasado. No tenías nada. Yo te salvé. Mira, te doy herencia. Lo hice por ti. Te quiero cuidar. Te tengo en mis manos. Te doy mi espíritu para que te guíe. Estoy contigo todos los días. Hermanos, con eso, ¿quién no quiere amar? El Señor no es un Dios frívolo. Llámenme porque yo soy Dios. No. Es yo te amé. Ese amor que Él nos ha dado se debe devolver en amor hacia Él, en pasión, en entrega, en dedicación. En nuestra casa yo le expresaba a mi esposa hace poco que estaba luchando con eso con respecto a nuestra hija, porque claro, es fácil decirle a la niña, haz esto, tienes que leer la Biblia, tienes que sentarte en el devocional, tienes que venir al culto, y todo lo que nosotros hacemos en amor al Señor, nosotros, pero ¿y el corazón de ella? Y yo le decía a mi esposa, mi amor, necesitamos ver cómo hacemos para que Jesús sea de verdad alguien que la apasione. No meramente hago porque mis papás me dicen que tengo que hacer esto para Dios, sino que en verdad en la niña se genere un amor al Señor. Amado hermano, es parte del discipulado que nosotros amemos al Señor, no meramente que le temamos, sino que haya pasión por nuestro Dios. Creyentes que hablan de su Dios con entrega, se emocionan por su Dios. Eso el Señor lo quiere. Y nuestro texto termina con la última petición. Y que lo ames y sirvas a Dios, a Jehová tu Dios. Dios quiere que le temamos, Dios quiere que lo amemos y Dios quiere que lo sirvamos. El término servicio nos está hablando entonces ahora, hermanos, de las energías. Ya no solo los afectos, sino las energías. Dios quiere que todo lo que tú sabes, que todo lo que tú estudiaste, que todos tus talentos, que todos tus dones, que todo sea puesto para el servicio a Él. Cuando Dios creó a Adán y Eva, en el momento en el que crea a Adán, lo pone en el huerto y dice que lo pone para que lo labrara. Y la palabra que ahí se traduce labrar es la misma palabra que aquí se traduce servir. O sea que Adán en el huerto del Edén, desde la misma creación, ya había sido puesto para servir al Señor. ¿Cómo? Labrando la tierra. Con las fuerzas que Dios le dio, mi Señor, tú tienes este jardín, ese jardín es tuyo, yo lo voy a poner bien bonito para ti, mi Señor. Tú me pusiste aquí, Señor, yo voy a coger este rastrillo y voy a poner este jardín bien precioso para ti, mi Señor. Yo te voy a servir. Las fuerzas que me diste, hecho del barro, son para ti. Dios quiere, amado hermano, que tú y que yo entreguemos todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas al servicio de Él, al avance de su reino, a la proclamación de su nombre. Eso quiere el Señor, eso pide el Señor. No debería decir quiere, pide el Señor. Notemos Pablo en Hechos 9, del 5 al 6, cuando él se convierte, él dijo, ¿quién eres, Señor? Pablo le pregunta en esa visión que tiene. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando, Pablo, y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Me encanta eso, hermano. Las dos preguntas más importantes que un ser humano se puede hacer las tenemos aquí. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Pablo tiene esa visión, inmediatamente pregunta, ¿quién eres? Jesús le revela su nombre, le da ese conocimiento de él. Listo, ya sé quién eres, Señor. Ahora, ¿qué quieres que yo haga? Listo, Pablo, ve a tal lugar, ya te voy a decir qué vas a hacer. Me temo, mis amados hermanos, que muchos hemos preguntado solamente lo primero. ¿Quién eres, Señor? Tenemos la respuesta de lo primero, pero no hemos hecho la segunda pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mi amado hermano, mi amada hermana, el Señor quiere que le sirvas. Pregúntale qué quieres, qué quiere Él que tú hagas. El evangelio de algunos, la vida cristiana de algunos se vive es cumplir domingo 7 de enero, domingo 14, domingo 21, domingo 28 y ahí sigue la lista, 51 domingos del año. Muy bien, qué buen cristiano soy. Llegué a la hora del culto, salí al amén, qué buen cristiano soy. ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Qué estudiaste y estás poniendo en las manos del Señor? ¿Qué sabes y estás poniendo en las manos del Señor? ¿Qué fuerzas tienes que estés poniendo en las manos del Señor? El Señor quiere que todos sus hijos le sirvan. Por supuesto, no todos van a servir en la misma medida. Por supuesto que no. Pero de hecho, noten que el Señor le dice a Pablo, entra en la ciudad, allá te voy a decir qué es. O sea, primero está la disposición. Luego el Señor empieza a decir, ¿qué haces? Hoy día, tal vez tú estás pensando, no, los que sirven son solo los que predican la palabra, esos son los que sirven. No. Damos gracias a Dios por un montón de hermanos de esta iglesia que hacen un montón de cosas que si solamente el que predica se pone a hacer, no predicaría. Pero hay un montón de gente haciendo cosas para el reino de Dios que hacen que este reino avance. Y los que de pronto tenemos un rol más público, eso no fue un día así, eso fue un día empezando con, quiero hacer una pequeña cosa para el reino. Y el Señor luego dice, ok, ahora ve allá y te voy a decir qué vas a hacer. Y después dice, ahora toma esto, ya te voy a decir qué vas a hacer. Y poco a poco nos va dando cosas. Hermanos, tienes fuerza, repito, tienes dones, tienes talento, tienes recursos económicos, tienes. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que estás poniendo al servicio del reino de Dios. El Señor te pide que le sirvas. Y de hecho, ese término servir, precisamente como lo podíamos ver en Adán, conlleva la idea de adoración. O sea, es que yo hago cosas para adorar a mi Señor. O sea, yo quiero que su nombre sea exaltado. El término servir se utilizaba muchas veces de servir a los dioses, de servir a los Baales, de servir a Jehová, como un acto de adoración. Por ejemplo, en Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, notan, recibimos, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Notan cómo aparece ahí también la palabra temor? Hemos recibido un reino. En el Nuevo Testamento nos dice el Señor, tengamos gratitud y como personas agradecidas sirvamos al Señor. No es porque le pagamos a Él por lo que Él hizo. No, eso no es la mentalidad cristiana. O sea, no servimos por devolver, Señor, es que tú me salvaste y yo tengo que hacer algo para pagarte. No, esa no es la mentalidad, nunca le vas a poder pagar. Señor, gracias por lo que has hecho. Mira, Señor, lo único que tengo es esto. ¿Qué puedo hacer en la iglesia con esto, Señor? Señor, yo no soy un gran predicador, pero tengo esta fotocopiadora. Voy a imprimir esto en mi iglesia y lo voy a repartir. Señor, me salvaste, me diste mucho, pero tengo este don, este talento.
Va a preguntar en la iglesia cómo puedo usar esto. Estudié esta carrera, Señor, ¿qué podré hacer con eso? Sé de números, Señor. ¿Podré hacer algo con los números en la iglesia? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Quiero ponerlos a tu servicio. El Señor pide que le temamos, pide que le amemos, pide que le sirvamos. Ahora, nuestro texto continúa diciendo, con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso nos habla de la manera en la que Dios quiere que atendamos a sus peticiones. ¿Cómo debemos atender a sus peticiones? Con todo su corazón y con toda tu alma. Con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Estas dos menciones al final modifican las tres. No están modificando solamente el servicio, sino que están modificando a las tres a la vez. Para decirnos, teme al Señor y anda en sus caminos con todo tu corazón y con toda tu alma. Ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Sirve al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. La expresión, por supuesto, no está pretendiendo hacer una división. Por ejemplo, hay textos en los que se dice, ama al Señor con toda tu mente y con todo tu ser. Bueno, aquí no con el alma, sino solo con la mente. Y en otra parte no dice el alma, sino que dice el corazón. Ok, aquí no el alma, sino el corazón. No. Lo que está hablando es de entrega total. De una entrega sin reparos. Todo el ser. Involucrado en el servicio, en el amor y en el temor. Todo el Señor quiere de nosotros, hermanos. El Señor no quiere partes. El Señor quiere todo. Todo el corazón, toda el alma. Notemos, por ejemplo, otra vez que en el Shema, Deuteronomio 6:4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Con todo. Y aquí utiliza para el amor. Hermanos, el Señor quiere de nosotros todo, no una parte, todo, amados hermanos. Y el versículo 14 nos sigue explicando, el versículo 13, Deuteronomio 10:13, nos sigue explicando la manera en la que Dios quiere que le temamos, lo amemos y le sirvamos. Dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Otra vez ustedes estarán diciendo, hermano Jeffrey, pero eso parece que fuera otra petición del Señor. Me inclino más porque esto debería ser traducido como un gerundio, guardando los mandamientos y los estatutos de Jehová. O sea, un gerundio que lo que haría sería explicar cómo se hace lo anterior. Versiones como la Biblia de las Américas por lo menos lo traduce así, la Biblia textual, la Biblia de Jerusalén, entre otras. Lo ponen como un gerundio para indicar que esta es la manera de cumplir todo lo anterior. En Deuteronomio 6:2 se puede ver algo semejante, hablando del temor. Para que temas a Jehová tu Dios, noten, para que temas a Jehová tu Dios, y aquí sí lo ponen gerundio, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Notan como la misma idea? Temes guardando. Acá otra vez, temes guardando. Amas guardando. Sirves guardando. Dios, la manera en la que hemos de cumplir entonces eso es guardando todos sus mandamientos y sus estatutos. Y me hace mucho sentido. Me hace mucho sentido, hermanos, porque a ver, alguien dice, ok, hermano Jeffrey, yo quiero temerle a Dios. Tú dijiste que le debemos temer a Dios y yo hoy le temo al Señor y quiero andar en todos sus caminos. Proverbios 14:12 nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, necesitamos guardar todos sus mandamientos para asegurarnos de que estamos temiendo y andando correctamente. No, yo en temor y en
y en querer andar como el Señor quiere, me pongo en un camino en el que el Señor no lo quiere. Y puedo estar diciendo que es por temor al Señor. No, yo por temor al Señor jamás uso un pantalón porque yo quiero andar como sus caminos y yo le temo a mi Señor. Dice una mujer, jamás me voy a poner un pantalón. Bueno, mi hermana, pues no le estás temiendo tan bien porque Él no te mandó a guardar ese mandamiento. Estás metido en una ley legalista que Dios no te mandó. Sí le temes, tal vez sí le temes, claro que sí, pero no estás andando como Él quiere que tú andes. Por eso, para temerle correctamente, necesitamos de sus mandamientos y de sus estatutos. Para amarlo, y aquí nos da con todo el sentido de la palabra amor, porque ahorita estábamos viendo que conlleva esa idea de pasión, pero nosotros una y otra vez desde este púlpito hemos aclarado que el amor no es meramente una emoción. El amor no es maripositas en el estómago. El amor es, lo he definido como la acción, es algo que yo hago, amar. Es la acción de dar sacrificialmente en beneficio de otra persona. Eso es amar. Cuando yo doy, cuando yo me sacrifico por el otro, en el beneficio del otro. Eso fue lo que Cristo hizo cuando nos amó, se dio sacrificialmente para nuestra salvación. Ese es el amor de Cristo. En Juan, 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Es que yo amo al Señor, el Señor es lo primero en mi vida, yo lo adoro, Él es mi Señor, mi Salvador. Y toda una vida en pecado, no lo amas. Te emociona, pero no lo amas. No, el creyente que verdaderamente ama al Señor, guarda sus mandamientos, hace, obedece, no meramente siente. Anteriormente es que debe estar involucrada esa pasión, ese deseo por el Señor, ese gozo en el Señor. Pero obedezco, hago, guardo sus mandamientos. Jesús lo dijo también en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Me amas? Mucho. Bueno, obedéceme mucho. Si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Es la manera de amar a Dios. Y con respecto al servicio, quiero servirle al Señor, quiero hacer algo para Él. Yo necesito saber qué es lo que Él pide de mí. Como ahorita Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo tengo que saber qué es lo que el Señor quiere, hermanos. En la doctrina de los dones espirituales se entiende que todo cristiano, óyeme bien esto, todo cristiano tiene un don espiritual. Todos. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? Todos tienen don. Y los dones son profecía, que sería predicación de la palabra, enseñanza, misericordia, dar, presidir. Se me olvidaron los otros dos. Servir. ¿Cuál don tienes? Y exhortar. ¿Cuál don tienes? Todos tienen un don. Hay hermanos, ¿y qué funciona eso, hermanos? Que es que hay hermanos que predican y se hacen entender y bendicen. Hay otro que puede tener la capacidad de predicar, pero no bendice, no hay don. Hay otro hermano que llega a exhortar y 2, 3 palabritas la persona la entiende y cambia. Hay otro que le tira todo un sermón, no cambia el hermano. Porque el Señor bendice al del don. Hay hermanos que tienen el don de dar. Y eso no significa que tienen prosperidad, tienen el don de dar. No tienen mucho, pero siempre el Señor les está dando para dar. Siempre les está dando el Señor para dar. Y dan con alegría. Hay hermanos que tienen el don de presidir. Se necesita hacer algo en la iglesia, ellos están ahí organizando rápidamente a los otros hermanos y dirigen cosas con facilidad. Todo por la obra del Señor. Ahora, ¿cómo se sabe eso? Por ejemplo, el último que menciona, el presidir. ¿Cómo sé yo que tengo el don de presidir? Pues empezando a hacer algo. Empiezo a servir y ahí poquito a poco el Señor me lo va mostrando.
Yo recuerdo, por compartir una historia, que en la iglesia a la que venía de Bogotá, se hicieron grupos de servicio. Y entre los grupos se puso a los que iban a empezar a evangelizar. Y eran hermanos que tenían pues, el don de compartir la palabra. Y, y a mí me pusieron de ayudante de los músicos. Y yo me sentía como, yo quisiera el de predicar. Pero a mí me pusieron ayudante de los músicos. Y yo dije, bueno, pues aquí me pusieron, voy a empezar. Ni siquiera músico, ayudante de los músicos. Bueno, vamos a empezar. Y yo quería aquel. Hermano, con el tiempo, yo fui el que quedó en los de que compartían la palabra, y los que compartían la palabra uno ni estaba en la iglesia y el otro estaba en otro asunto. Poco a poco, el Señor me fue mostrando, le fue dando a la iglesia el identificar los dones, y entonces la misma iglesia lo va encaminando a uno, el Señor lo va encaminando sobre, ese es el don que tú tienes. Aquí es donde yo quiero que tú bendigas. Pero empieza con, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor quiere que guardemos sus mandamientos, todos los mandamientos de Jehová y sus estatutos. No hay que hacer una diferencia muy marcada entre qué son mandamientos y qué son estatutos. No es eso a lo que el texto se refiere. Los mandamientos y los estatutos son simplemente lo que Dios da. Las leyes de Dios, las ordenanzas de Dios. Eso es lo que nosotros debemos estar pendientes para guardarlos. Es como la idea de cercar. No quiero que cambien, no quiero que nada las afecte. Entonces cuando se piensa para los mandamientos de Dios es yo quiero cumplirlos. Estoy pendiente qué ordena el Señor. Ahí como un soldado, Señor, ¿qué quieres que yo haga? De una ejecutar lo que el Señor quiere. Hermanos, hasta aquí el Señor es el soberano y Él pudo decir, ya, eso quiero. Que me sirvan, que me teman, que me amen, que me sirvan con todo su corazón, guardando todos mis mandamientos. Pare de contar. Pero nuestro Dios es tan maravilloso, tan tierno, cual Padre que nos da promesas, bendiciones, por hacer lo que Él nos manda. Dice al final del versículo, para que tengas prosperidad. O sea, leámoslo todo otra vez, hermano, y agárrenle ese sentido de para que tengas prosperidad. Ahora pues, Israel, y si quieres, hermano, pon ahí tu nombre. Si quieres, pon ahí tu nombre. Ahora pues, tu nombre. Ahora pues, Jeffrey. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes o guardando los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Lo que quiero es que te vaya bien. Los mandamientos del Señor no son para aburrirnos la vida. Los mandamientos del Señor son para que nos vaya bien, para que tengamos prosperidad, para que seamos bienaventurados, para que estemos bien. Hermanos, el Señor no nos da mandamientos para aburrirnos la vida. El Señor nos da mandamientos para que nos vaya bien. Hermano Jeffrey, que eso era en el Antiguo Testamento. Momento, Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente, eso es como la idea de guardar. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nuevo Testamento, las mismas promesas. El que le presta atención a la ley de Dios será bienaventurado en todo lo que hace. Salmo 128:1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, bienaventurado el que teme a Jehová. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A esos los que aman, les va bien.
Los que temen, bienaventurados. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, el Señor no se va a olvidar de todo el servicio que nosotros le hagamos. Tenemos las mismas promesas en el Nuevo Testamento, promesas de que si tememos, amamos y servimos a nuestro Dios, nos va a ir bien. Amén. Nuestro Dios no es mentiroso, hermanos. Ahora, por supuesto que ese bien no es siempre como lo entendemos, pero ojo, hermanos, ojo, el Señor no es un aguafiesta. O sea, el Señor no se burla de nosotros. Él no es así. Por ejemplo, una chica que quiere andar como el Señor quiere. Ella teme al Señor y entra en un cortejo con un chico y ella quiere mantenerse fiel al Señor, pero resulta que el chico se pone muy cariñoso y como que no está manteniendo los límites. Y ella dice, o yo accedo a él, o yo temo a mi Señor y lo freno. Entonces ella seguramente va a querer ser fiel al Señor para que Dios bendiga y finalmente pueda llegar al matrimonio con este chico. Pero resulta que ella se mantiene fiel al Señor y el chico se le aleja. Entonces ella pensaría, fui fiel al Señor y no me fue bien. El Señor me trajo una desgracia, ahora estoy con el corazón roto. No. El Señor te fue muy bien que te quitó a ese mal candidato. Y a lo mejor, ¿por qué no? Le va a dar a esa chica un mejor candidato. O la va a dejar soltera un buen tiempito mientras trata algo en ella. O sea, lo que yo quiero decir, hermano, es que el Señor no está ahí como, uy, qué buen siervo, pero ¿sabes qué? No te voy a dar algo bueno, te voy a poner a sufrir. No, el Señor no hace eso. Él no hace eso. Para nosotros puede ser algo doloroso, etcétera, pero Él está haciendo buenas cosas con nosotros. Alguien que está, por ejemplo, juicioso, fiel, se congrega, hace sus devocionales, su familia, comparte y ¡puf!, lo despiden del trabajo. Esta persona pudiera decir, pero Señor, no parece ser cierto que a los que te temen, te aman y te sirven, tú les haces que les vaya bien. Si antes me echaron del trabajo y estoy siendo buen trabajador. Hermanos, otra vez, el Señor no se está burlando. Puede ser, por un lado, puede ser que este hermano no se estaba dando cuenta de que idolatraba su trabajo. No se estaba dando cuenta que jamás había vuelto a orar que el Señor le proveyera porque siempre tenía seguro su trabajo. Puede ser que se dio cuenta de que cuando tenía el trabajo sus ofrendas eran pocas, pero aún cuando no tiene trabajo mantiene las ofrendas. O sea que comprobó que el Señor sí le proveía. ¿Qué sé yo? Algo bueno está haciendo el Señor, siempre. Qué mejor, hermanos, qué mejor que saber que nosotros estamos haciendo las cosas bien y aunque nos venga un mal, podemos decir, no es castigo del Señor. Hermano, eso es un gozo. Pero qué feo es cuando a uno le pasa algo malo y uno dice, eso sería por aquello. Así haya sido algo poquito. Uno dice, eso fue por quedarme con aquellos vueltos. No tiene una limpia conciencia, no puede haber ese gozo en la tribulación porque uno está pensando, el Señor me la está cobrando. Pero cuando uno está andando bien con el Señor y viene una prueba, gozoso la recibe uno porque uno dice, el Señor está tratando conmigo, me está puliendo, estoy andando correctamente. Sí, no perfectamente, pero uno sabe que está andando correctamente. Pero cuando uno anda en desobediencia y viene un castigo, hermanos, ahí está la culpa. Me lo merezco. Y tal vez viene amargura, tal vez viene queja, desánimo. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que nos llegó fue por nuestro pecado. Y no reaccionamos correctamente en arrepintiéndonos y volviendo al camino, sino que nos resentimos con el Señor. Siempre el Señor bendice a los que le temen, le aman y le sirven. Amén. Finalmente, hermanos, como un repaso, recordemos las peticiones del Señor que tenemos aquí. ¿Cuáles son las peticiones? ¿Qué te pide a ti hoy, mi hermano? ¿Qué escuchaste que Dios te pide para ti hoy?
Repitamos todo el sermón. Que lo teman, que lo amen y que lo sirvan. ¿De qué manera? Con todo el corazón, con toda el alma y guardando todos sus mandamientos. ¿Y qué promete? Prosperidad, que siempre nos va a ir bien. Es la palabra del Señor. Ahora, para alguno que no está en Cristo aquí, sigue pidiendo lo mismo el Señor. Que le temas. Va a venir un juicio eterno. El Señor lo ha dicho. Tienes que temer al Señor. Él es el Dios verdadero. Él va a traer un juicio eterno. Témele al Señor. Cree en Jesucristo y cree porque sabes que en verdad va a venir un castigo y tú no quieres enfrentarte a Dios. No te enfrentes más a Dios desobedeciendo los llamados que Él te hace. No desobedezcas más a Dios. Dios quiere que lo ames. Amado amigo, Dios no quiere arruinarte la vida. El cristianismo no es la religión fea de los amargados. Por lo menos hablo por mí. Yo disfruto mucho mi vida cristiana. El Señor dijo, bienaventurados, el sermón del monte que estamos estudiando los miércoles. Si tienes dudas, entonces ven los miércoles para que veas las bienaventuranzas que el Señor tiene para el pueblo para su pueblo. El Señor quiere que lo ames, que disfrutes, que andes gozando con Él. El Señor quiere que tú le sirvas. Él te creó, amigo. Él te creó. Eres de Él, su criatura. ¿Cómo osas ser tan terco de utilizar las fuerzas que Él te da para servir a la borrachera, a la fornicación, a los ídolos, a la mentira, con las fuerzas que Él te dio? Él te dio esas fuerzas para Él, no para los ídolos. La boca que Él te dio la estás utilizando para mentir y Él quiere que esa boca la utilices para testificar de Él. Las fuerzas que Él te dio las estás utilizando para ir al lugar de pecado. El dinero que Él te da la estás utilizando para pecar. Él quiere que todo eso lo pongas a disposición de Él, para Él solamente. Y Dios te da promesa de bendición. No te va a arruinar la vida. Hay prosperidad para ti. Si hoy mismo te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Amante Padre, hemos escuchado lo que tú pides de nosotros. Hemos escuchado una oración sencilla. Pido que me teman, que me amen y que me sirvan. Nuestras oraciones, Dios, hacia ti, nuestras peticiones a ti están llenas de grandes listas, muchas listas. Ni siquiera nosotros sabemos todo lo que necesitamos. El tiempo no nos alcanza para pedirte y pedirte y pedirte. Hoy hemos escuchado de tu voz. Después de haberte dicho tantas peticiones, hemos escuchado lo que tú pides. Queremos, Dios, atender a tu voz. Queremos escuchar y obedecer eso que nos das. Por favor, ayúdanos, te lo pedimos. Nos comprometemos, Dios, a temerte, a amarte y a servirte. No por nuestras fuerzas, sino por tus fuerzas. Amén.